Y para hablar de este y otro tipo de temas respecto a lo que es la etapa preelectoral, hemos invitado a Julio Leagalairán, él es analista político, se encuentra ya conectado con nosotros. Julio, ¿cómo está? Bienvenido, sin mordaza. Hola, buenas tardes. Nos da un gusto saludarte y tener la posibilidad de conversar contigo en tu programa allá en Cochabamba. El Tribunal Supremo Electoral, don Julio, ha definido que el 17 de agosto van a ser las elecciones presidenciales y desde mañana inicia el empadronamiento masivo y posteriormente debe verse el saneamiento del padrón y el sistema de conteo rápido entre dos instrumentos que deben mostrar la transparencia de las elecciones si no se quiere repetir una situación similar a la del 2019. ¿Tenemos tiempo suficiente? ¿Hay la voluntad política suficiente? ¿Hay el presupuesto suficiente? Tres preguntas claves las que acabas de hacer. Evidentemente hemos entrado en una etapa electoral de pleno porque tenemos las elecciones judiciales y las elecciones generales, tanto este año como el próximo, y por lo tanto vamos a vivir unos meses donde las campañas, el llamado al voto, las contradicciones, las acusaciones, en fin, todo lo que significa una campaña va a estar a la orden del día. Si el país puede encarar con plenitud y con claridad este proceso, es una pregunta complicada, sobre todo por el presupuesto. Está claro, el Tribunal Electoral, el órgano electoral, ha pedido ya un presupuesto concreto para las elecciones judiciales, ¿no? Y otro tanto tendrá que hacer con las electorales. Se ha establecido plazos y cronogramas para las judiciales que están más o menos claras y ha anunciado, aunque todavía no ha convocado, las elecciones generales del 2025. O sea, que a prepararse. Y con relación a las preguntas del padrón electoral, evidentemente tenemos el tema de que hay que mirar el padrón electoral. Lo último que se ha hecho al respecto ha sido tener las recomendaciones de la OEA, que vienen de tiempo atrás, de las últimas elecciones, que se han cumplido parcialmente, pero no en su totalidad, y desde luego que ahora se abre un tiempo en que va a haber que exigir que la totalidad del saneamiento, entre comillas, del padrón existente se tengan que mirar y hacerlo bien para que la gente, los ciudadanos, la ciudadanía pueda participar con confianza en los procesos que se vienen. Bueno, si bien también aparte las elecciones primarias han sido suspendidas, bueno, no valía la pena continuar con este proceso ya que los partidos políticos no tienen un binomio, la gran parte de ellos, pero sí lo tiene el movimiento al socialismo, no solamente está dividido en dos, incluso se está hablando que puede fraccionarse en tres. ¿Cuál sería la ruta crítica para que se dilucide este problema en este partido político? Desde mi punto de vista, no existe una solución que pueda venir desde la normativa, desde fuera del MAS. El problema del MAS es muy serio porque afecta directamente a una división interna que es muy fuerte y que ha llegado a extremos que hacen pensar que es irreconciliable. En términos legales para la participación del MAS con una candidatura, tenemos el problema de que el presidente del MAS, reconocido por la autoridad electoral, es don Evo Morales Ayma, quien tiene la firma, tiene el bolígrafo que tiene que firmar los pedidos y las autorizaciones y las inscripciones de este partido. Pero este expresidente no tiene la posibilidad de cumplir con los estatutos, porque los estatutos dicen con absoluta claridad que para hacer una convocatoria al Congreso, que es lo que le falta para habilitarse como partido a las elecciones, debe hacerse en consulta con las organizaciones matrices, que son los interculturales, las Bartolinas y la Federación Única de Campesinos de Bolivia. Y estos tres grupos, que son unas cúpulas sindicales oligárquicas
prebendales y que están hoy día con el presidente Arce, como mañana pueden estar con otro, porque viven de ese tipo de prebendas y ventajas que se les otorga desde el poder, no van a consensuar con Evo Morales porque están al otro lado del panorama. Pero a su vez estas organizaciones que ya lo han intentado en 2 ocasiones, tampoco pueden convocar a un congreso, porque para que el congreso sea válido necesita la autorización, que no es autorización, necesita que la convocatoria, para ser reconocida por el Tribunal Electoral, esté firmada por quien preside esta organización, que es Evo Morales. Por lo tanto, hay un impasse de muy difícil resolución, y se presenta, todo el mundo ya lo ha dicho, la posibilidad de que el MAS no tenga sigla para presentar un candidato a las próximas elecciones. Esto se va a dilucidar los próximos 2 meses, pero es muy difícil hasta donde se puede mirar una solución que reconcilie a ambas partes y que puedan lograr un acuerdo electoral para el próximo año. Bueno, ya lo habíamos dicho, el movimiento al socialismo está dividido, tiene 2 cabezas en este momento, Luis Arce y Evo Morales. El MAS está entrampado, podríamos decir, dentro de su pelea interna, de esta pugna interna, e incluso, podríamos hablar o tal vez avisorar de que se llega a dividir en más de dos partes, podríamos decir. Se habla de esto, que al interior de los seguidores de Luis Arce ya existe una división que podría también formar esa tercera parte. Esto me hace recuerdo muchísimo a lo que significó hace años atrás partidos que tenían un gran apoyo, como el MNR, el MIR, que de alguna forma fueron fraccionándose. ¿Se puede hablar de que estamos ya avisorando esta situación con el movimiento al socialismo, tomando en cuenta que ha crecido en demasía y ha sido hegemónico durante tantos años? Mi lectura, Miroslava, es que en los últimos 70 años en el país, 80 años desde la revolución de 1952, que sentó las bases del Estado boliviano contemporáneo como lo conocemos, se han producido 3 momentos de unidad de un bloque social que ha sostenido el poder hegemónico de un tipo de gobierno alrededor de partidos dominantes. El primero, lo has dicho perfectamente bien, fue el MNR. Fueron 20 años de hegemonía en el gobierno y fuera de él, no de este partido, y se prolongó aún más, pero ya sin hegemonía, instauró el Estado. Luego vino la etapa democrática, donde una coalición entre el MIR y el MNRI, con la predominancia del MIR, fueron otros 20, 25 años, y luego vino el MAS. En los 3 casos se ha repetido el problema de que la cúpula de esos partidos se ha oligarquizado, se ha corrompido y ha entrado en una profunda decadencia que terminó con la división, no solo del partido, sino de la base social que lo sostenía en el poder. Y esto se está dando de una manera muy parecida en el momento actual, y eso hace prever que nuevas organizaciones tendrán que surgir los próximos años, ojalá no para repetir este ciclo que no nos permite salir de la pobreza, de la falta de inversión, de la corrupción, en fin, de todo lo que el país ha vivido, pero yo estoy convencido que el MAS ha llegado a su techo, ha tocado a su final y ha entrado en una fase de decadencia de la cual va a ser muy difícil que pueda salir, porque además no tiene mucho más que proponer. Está entrampado en un viejo programa que ha sido realizado con los resultados que ya los conocen. Bueno, a esto también hay que aumentar el sentido de que el movimiento al socialismo está en una coyuntura, en un contexto totalmente diferente al que vimos con esos otros partidos en años pasados. Eso implica, podríamos decir, que van a, como usted dice perfectamente, surgir nuevas agrupaciones y todo lo demás. Sin embargo, tenemos una etapa ya preelectoral, estamos a puertas de las elecciones presidenciales y entiendo que hay partidos políticos que están empezando a trabajar no solo para esta elección, sino para la siguiente. ¿Por qué? Porque esta elección estamos, podríamos decir, en una situación, en una crisis económica muy fuerte.
Así es. Yo no me animaría a decir que hay partidos políticos. Lo que hay son agrupaciones, movimientos políticos, ciudadanos, pero que no tienen reconocimiento aún en términos de su posibilidad de participar en elecciones. Veamos, a ver, nombres, líderes, gente que está haciendo este tipo de cosas. Yo me animaría a decir, desde luego, Manfred Reyes Villa, está ahí, Vicente Cuellar, Rodrigo Paz, y luego de los viejos actores están Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, que parece que quieren intentarlo de nuevo. Salvo Samuel Doria Medina, que tiene sigla y tiene partido reconocido, legalmente establecido y sin problemas, el resto de liderazgos y movilizaciones que se están haciendo alrededor no tienen una sigla y un partido que los respalde. Esa es una cosa muy importante a tomar en cuenta porque se está haciendo la movida, se están presentando, ya están en actividades preelectorales, tratando de asentar sus nombres y sus candidaturas y sin embargo todavía no tienen el carnet de identidad, ninguno de ellos. ¿Cómo se va a resolver este problema? Es un tema también a leer en coca, como se dice en nuestro país. Sucede que en el Tribunal Electoral, en el órgano electoral, hay 11 partidos que están inscritos, que son reconocidos como partidos. De esos 11 partidos, solamente 5 están habilitados porque han cumplido todo el proceso que le exige la ley para poder participar. Estos son, a ver si no me equivoco, el FRI, está UCS, está Unidad Nacional, están los Demócratas y está el MTS, si no me equivoco. El resto de partidos, el MNR, la ADN, el MAS, la Democracia Cristiana, en fin, ese grupo de partidos tienen aún que caminar y cumplir con los requisitos. Entonces, al otro lado tenemos un grupo de personalidades que están en posibilidades y son atractivas, salen en las encuestas, tienen algún tipo de apoyo, pero ninguna de ellas tiene el carnet de identidad. Y quienes tienen el carnet de identidad, los pocos que tienen y los que vayan a lograrlo hasta, si no me equivoco, es el 10 de septiembre, ya falta poco para que se cumpla el plazo, no tienen candidato, no tienen un líder visible. Entonces aquí va a haber un teje-meneje, un toma y daca, tú tienes el liderazgo, yo te pongo la sigla, y esto se va a resolver también los próximos meses y vamos a tener el panorama más claro. Solo resta decir que a diferencia de lo que todo el mundo opina, que dice, oh, hay 20 candidatos, no, esto está, todo el mundo quiere ser presidente, no va a ser así. Hay pocas siglas a disposición y de los candidatos que están perfilándose, pocos de ellos van a tener la posibilidad de tener una para competir el 2025, como está previsto en agosto de ese año. Agradable conversar con usted, don Julio, y sobre todo tener este panorama de lo que significa, lo que va a significar las elecciones presidenciales. Esperamos tenerlo en otras ocasiones también acá en Sin Mordaza. No, muchas gracias por la invitación, Miroslava, y si algo sirve el decir lo que uno sabe y el explicarle a quienes escuchan para ayudar a aclarar el panorama, es un agradecimiento el mío por la oportunidad. Ahí teníamos entonces al analista político Julio Aliaga Lairana.